que yo, es una nueva cultura, es una nueva visión digital. Entonces tenemos nosotros que acomodar una educación más moderna, más práctica, más de futuro. Nuestro gobierno está firmemente comprometido en la reforma de la educación. Tenemos que recuperar el tiempo perdido y poner el pie en el acelerador. En los siguientes 3 años podremos todos nuestros esfuerzos para garantizar que los niños y niñas y jóvenes reciban una educación de calidad en concordancia con estos nuevos tiempos. Nuestra meta es alcanzar niveles satisfactorios de comprensión lectora, pasando de 46% el promedio a más del 55%, y en matemáticas pasando del 34% al 45% en el año 2021. Con la implementación de las redes educativas rurales, reduciremos las brechas de aprendizaje en el campo y mejoraremos los porcentajes de comprensión lectora y matemáticas en secundaria. Al 2021, más del 15% de estudiantes del segundo de secundaria y 25% del cuarto de secundaria del ámbito rural obtendrán el mismo nivel satisfactorio en comprensión lectora. Para seguir con estas metas, continuaremos con la política de fortalecimiento de la carrera pública a través del concurso para el nombramiento de 38,000 plazas para este año y la consecuente mejora en la escala remunerativa de los profesores, siempre en consonancia con la disponibilidad fiscal y la mejora de la calidad. Mejoraremos la conectividad y el acceso de las tecnologías de información y de comunicación. Para el 2021, por lo menos el 35% de las instituciones educativas públicas de primaria y secundaria tendrán acceso a Internet. Hoy accede solo el 14%. Para ello, invertiremos 65 millones de soles en 22 regiones y 400 instituciones educativas. Este gobierno pondrá siempre a la educación como uno de los pilares fundamentales por el cual queremos ser evaluados cuando concluya nuestra gestión. El presidente Vizcarra y yo hicimos en nuestras regiones un trabajo firme en la educación. Estamos convencidos por esa experiencia de que invertir en nuestros niños es invertir en el futuro. Así lo haremos también en todo el Perú. El acceso al agua en las escuelas, en los programas de nutrición y en la calidad de vida de nuestra gente es un derecho de todos los peruanos y es por lo tanto un deber del Estado garantizarlo. Por eso este gobierno mantendrá la política nacional de saneamiento que tiene como principal objetivo el acceso universal de todos los peruanos a todos los servicios de saneamiento. En los próximos 3 años, la cobertura de acceso al agua deberá alcanzar el 85% en el sector rural y el 100% en el urbano. Para conseguirlo, solo este año la inversión en agua y saneamiento superará los 4,000 millones de soles. Este gobierno tiene el compromiso de dar solución al déficit de viviendas a nivel nacional, incluyendo a los afectados por el fenómeno del Niño. Se tiene programada la construcción y mejoramiento de 244,000 viviendas entre los años 2018 y 2021, de los cuales 177,000 corresponderán al bono familiar habitacional, 45,000 mediante el crédito Mi Vivienda, 19,000 mediante el Programa Nacional de Vivienda Rural y 2,874
a través del bono de protección de viviendas vulnerables. El sector vivienda y construcción y saneamiento, con la participación de las comunidades y los gobiernos locales, realizará intervenciones integradas de infraestructura y equipamiento urbano. Al 2021 intervendremos en 952 barrios urbanos en situación de pobreza y extrema pobreza a nivel nacional. Tal como lo señaló el presidente de la República, Martín Vizcarra, un tema prioritario para nuestro gobierno es la protección de la niñez y de la mujer frente a todo tipo de violencia. No podemos seguir aceptando esa violencia y ninguna otra. No podemos seguir indiferentes como una sociedad que mira pero no actúa. E igual, consejo para el sector público y particularmente para la policía. Necesitamos un ministerio público y un poder judicial consciente de las consecuencias de que sus decisiones para proteger a nuestras mujeres y niños es importante. Para el 2021 mejoraremos la cobertura, calidad, oportunidad y efectividad de los servicios de prevención, protección y atención a las víctimas, en especial a las afectadas por violencia sexual, para lo cual contaremos con 225 centros de emergencia de la mujer con protocolos de atención diferenciada funcionando en las comisarías. De estos centros, 100 estarán funcionando al final del 2018. Asimismo, 100% de los distritos judiciales del país contarán con una unidad de protección especial y 40% de los gobiernos locales, provinciales, tendrán una DEBUNA acreditada para dictar medidas de protección en casos de riesgo. Para los casos de desapariciones, implementaremos la estrategia Alerta Amber para la búsqueda sin demora y en tiempo real de niñas, niños y adolescentes que son denunciados como desaparecidos ante la Policía Nacional. También desarrollaremos políticas a favor de las personas con discapacidad. Las escuelas serán accesibles para ellos en su infraestructura y también sus contenidos. Velaremos por el desarrollo de capacidades formativas y técnicas, así como el cumplimiento de la cuota de empleo en el sector público y privado en alianza con los sectores del Ejecutivo, gobiernos regionales y locales. Para ello, la seguridad ciudadana exige más seguridad, más acción, mayor presencia policial en las calles, pero además que se esté cercana a la comunidad. Seguiremos implementando la estrategia multisectorial de barrio seguro y desde el lado operativo implementaremos la estrategia policial vecindario seguro, bajo un modelo de policía comunitaria que dé una pronta respuesta al delito. Las bandas criminales, así como la criminalidad organizada, serán firmemente combatidas. Enfrentaremos estos fenómenos con estrategias fortalecidas de inteligencia, equipos especializados con capacidad de desarticularlas y llevar ante la justicia a los principales responsables, respetando los derechos humanos y el debido proceso. Intensificaremos los megaoperativos a cargo de las direcciones especializadas de la policía, bajo un trabajo estratégico de inteligencia para desarticular las bandas y el crimen organizado. Por esta razón, las escuelas de policía retomarán un fuerte impulso de formación de policías en investigación y
criminalística. En seguridad ciudadana, impulsaremos el trabajo conjunto y coordinado de los gobiernos locales y regionales, mancomunidades para un patrullaje integrado y la integración de telecomunicaciones y de los sistemas de videovigilancia y la recuperación de espacios públicos en otros. Asimismo, se viene financiando proyectos de inversión con los gobiernos locales a nivel nacional con recursos del Fondo de Seguridad Ciudadana. Además, fortaleceremos las acciones de inteligencia en la zona del BRAE frente al narcotráfico y ejecutaremos acciones de interdicción frente al tráfico ilícito de drogas de las cuencas cocaleras y las zonas de producción de drogas a nivel nacional. Se creará un sistema único de trámite para los gobiernos regionales y locales y recurriremos a los servidores para identificar y resolver trabas administrativas que finalmente se traducen en problemas o demoras para la gente. Todo esto, queridos colegas, que aparentemente parece un plan gigantesco, sin embargo es posible realizarlo cuando descentralicemos este país y vayamos a una centralización objetiva, funcional, con los gobiernos locales y los gobiernos regionales. El gobierno central no puede estar duplicando funciones en un mismo territorio, haciendo las mismas cosas y gastando la plata doblemente de una forma disfuncional. Por eso es que vamos a reforzar para que las municipalidades puedan tener fondos. Vamos a reestructurar, que ya hemos empezado, el FONIPREL y le vamos a dar más fondos para que pueda trabajar con los gobiernos locales sin ponerle las trabas que corresponde y que ha estado deteniendo la inversión. Estimados congresistas, señor presidente, hoy estaremos ingresando un proyecto de ley solicitando facultades delegadas en materia tributaria y financiera, gestión económica y competitividad, reconstrucción y cierre de brechas en la infraestructura y servicios, integridad y lucha contra la corrupción, prevención, protección de víctimas de la violencia y personas en situación de vulnerabilidad y modernización del Estado. Solicitamos, presidente, y a ustedes, colegas congresistas, su pronta atención para llevar adelante y con urgencia las propuestas que hemos presentado. Presidente, nuestra presencia como gabinete tiene el objetivo preciso de colaborar con la voluntad y la decisión del presidente Martín Vizcarra de trabajar para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Nuestra tarea es construir, nuestra tarea no es confrontar. Queremos construir un país que incluya y que no divida, que dialogue e integre, que facilite los puentes y los caminos para que al llegar a nuestro bicentenario seamos capaces todos, absolutamente todos, nadie sobra en este país para entregar un Perú mejor. Cuando nos juntemos, presidente, entonces el legislativo, el ejecutivo, los gobiernos
subnacionales, la sociedad civil, este país, no tengan ninguna duda, será poderoso y será el líder de la región latinoamericana. Así soñamos, así queremos llegar al bicentenario, así queremos entregar la posta a quien gane las elecciones de julio y tome la posta a partir del 28 de julio del 2021, presidente. Esa es nuestra fe, ese es nuestro sueño y ese es nuestro compromiso. Por eso no dudo en que ustedes ponderarán nuestro plan, nuestra propuesta, nuestro optimismo y nuestra fe para tener la confianza que el pueblo perdió en la política. Es posible juntos recuperarlo y potenciarlo. Muchas gracias, presidente. Y en ese sentido, presidente, yo asumo que bajo su liderazgo y la participación de nuestros colegas de todas las bancadas, les pedimos el voto de confianza y que estoy seguro nos los podrán dar. Muchas gracias. Agradecemos al señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, por su presentación ante el Pleno y vamos a iniciar el debate de conformidad con lo acordado en la Junta de Portavoces. Vamos a darle la palabra al congresista García Belaúnde, portavoz del Grupo Parlamentario de Acción Popular. Inicialmente 5 minutos. Señor presidente, damos la bienvenida al gabinete, al señor César Villanueva y a todo su gabinete, que hemos saludado ya en esta especie de rueda que hicieron previamente a tomar sus escaños, sus asientos. Y los veo tranquilos y contentos, respetando evidentemente el propio acto el día de hoy, que es un acto importantísimo, a pesar que no sé si todos los que están presentes crean un poco en el Congreso, porque hay uno que firmó un acta de sujeción aplaudiendo el cierre del Congreso. Espero que esa no sea el pensamiento y la voluntad de todo el gabinete. Pero hoy día, un día como hoy, presidente, hace 152 años, el Perú defendió su soberanía en el 2 de mayo del año 1866, que casi no se ha recordado o casi no se quiere recordar, donde fue una defensa del pueblo del Callao y del pueblo de Lima en contra de la intervención extranjera, que además venían aquí para cobrar, porque era la famosa prosperidad del país. La prosperidad falaz de la cual les habló Basadre. Entonces venían a cobrar, ¿qué cosa? Venían a cobrar los españoles lo que se había acordado en la capitulación de Ayacucho, la indemnización de la guerra. Y por eso es que atacaron el Callao. Y murió el ministro de guerra, allí, en primera fila, en un acto glorioso, en un combate épico. Pues bien, pero esa prosperidad falaz no se aprovechó. Y poco tiempo después, presidente, en la época de Manuel Pardo, en 1872, aquí estuvo Manuel Pardo, presidente, el primer presidente civil del Perú, anunciando que el Perú estaba quebrado. ¿Por qué? Por la corrupción, por el gasto excesivo, por el dispendio, por obras faraónicas, como el Ferrocarril Central, por ejemplo, entre otras cosas, que costaron muchísimo más de lo que valían y con gran corrupción. Y luego, aquí, en este Congreso, se dio una norma para regular los recursos naturales, y aquí el primer ministro ha hablado de eso, pero no ha hecho un deslinde, me parece, preciso, a pesar de que su discurso ha sido
enjundioso, sustancioso e importante. Lo felicito, pero no ha deslindado exactamente con claridad y con fortaleza el deslinde con la corrupción del gobierno que ellos han sucedido. Hay que recordar que el gobierno que se fue por corrupción, entre otras cosas. Y no corrupción cualquiera, corrupción en la persona del jefe de Estado, que para evitar su caída llamó al presidente de Argentina, de Colombia, pagó los pasajes de 2 peleles de la OEA que vinieron aquí a sentarse arriba a ver cómo debatían la vacancia, y luego cuando renuncia, no renuncia con ninguna generosidad, sino renuncia casi con desprecio al Congreso y a la ciudadanía, diciendo que el Congreso lo había vacado, había obligado a su renuncia, pero que él no era responsable de nada. ¿Qué diferencia con otro presidente Leguía, que el año 30, en una situación parecida, el embajador chileno en Lima, Conrado Ríos Gallardo, le ofreció asilo para que no vaya a la cárcel y para que no muera en la cárcel, como sucedió? Y él dijo que no aceptaba el asilo, que él no podía perjudicar las relaciones con Chile, cuya amistad había empezado a nacer o había nacido a raíz del Tratado de Lima del año 29. ¿Qué diferencia entre un presidente y el otro? Y entonces, cuando revisamos el tema de la crisis el día de hoy, Presidenta, pensamos que hemos desaprovechado, que había una prosperidad falaz, lo ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, y no hemos querido discutir nada. Y aquí hay 2 temas clarísimos: la corrupción y la reactivación económica, que son bases fundamentales a todo lo que pueda venir después. Tiempo adicional, por favor. Y eso es lo que no se ha hecho ahora, presidente. La corrupción. No quiero leer solamente lo que está acá, sino lo que ha dicho el ministro de Economía en el tema de los peajes y las concesiones. Hay que respetar las reglas de juego. ¿Pero de qué reglas de juego habla el ministro de Economía? ¿De las reglas de juego del AMPA? ¿De las reglas de juego de la mafia? ¿De los carteles de la mafia? ¿De los injertos de Odebrecht? ¿Esas reglas de juego vamos a respetar? No, señor. Esas reglas de juego no se pueden respetar. Y cuando hay actos de corrupción hay que revisarlos o hay que anularlos, como ya pasó en la Vía Expresa del Callao. Por eso es que nosotros apoyaremos al gobierno si es claro y definido en temas de la lucha contra la corrupción. Y pasando a los recursos naturales, aquí se ha hablado de una reforma tributaria. En buena hora que venga la reforma, señor presidente, en buena hora. Pero vamos a seguir cobrando poco, no al de la calle, sino a las industrias que extraen recursos naturales. Aquí en este Congreso, el año 1873, se aprobó una ley que decía que los recursos naturales se exportaban a un precio determinado y si había una sobreganancia, iban mitad con el Estado. Mitad con el Estado. Ley del 18 de enero de 1873. Y eso mismo dice la OCDE. El señor Paul Michael, por ejemplo, es un consultor de la OCDE que ha pronunciado también el propio ministro, dice que lo que se debe hacer en las industrias minerales en los países es mitad, 50% cada uno. Aquí no. Aquí en el Perú se han creado impuestos después del aporte voluntario que tuvo buena intención, impuestos que se deducen de impuestos de la renta. El gravamen y el impuesto especial se deducen de impuestos de la renta, por lo tanto pagan menos. No pagan nada en el fondo porque pagan impuestos de la renta. Y aquí, ¿cuál es el porcentaje entonces de la minería? ¿30, 70%? Cuando la OCDE recomienda 50-50. En Chile, presidente, en Bolivia crece por el gas. Hace 5 años que Bolivia nos supera en crecimiento económico. Chile crece también por sus minerales y por su cobre. Frei Montalva dijo una vez: la minería en Chile son las vigas maestras de Chile. Allende fue más allá. Dijo: la minería o el cobre en Chile es el salario del chileno. Y lo expropió, lo nacionalizó. Y Ramiro Tomic, que era el presidente de la Democracia Cristiana, dijo:
Si tú quieres saber cuánto crece Chile el próximo año, dime cuánto estarán los minerales en el mercado internacional. Y eso es lo que ha pasado en el Perú. Debido a los minerales hemos crecido los años 50, 60, 70, 80, 90, 2000. Hemos crecido porque han crecido los minerales también. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Cuando se habla de una reforma, hay que tomar en cuenta esos datos, presidente. Y hay que defender al país antes que todo. Yo felicito al ministro, lo vamos a apoyar, pero vamos a ser muy exigentes y muy duros cuando veamos que empieza el gobierno a ser pusilánime con la corrupción. Aquí dijo en esta mismo escaño el Luis Alberto Sánchez que cuando el animal está flaco no le teme al tigre, cuando el animal está gordo sí le teme al tigre. Bueno, estamos flacos, presidente, no hay que temer al tigre, hay que abordar la reforma y hay que apoyar al ministro por ahora, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Jorge del Castillo, portavoz de la célula parlamentaria aprista. Muchas gracias, señor presidente. Mis primeras palabras de saludo a don César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros, y a los señores y señoras ministras de Estado. Estamos realmente en una situación en la cual hemos salido de una crisis política y es necesario afrontar los siguientes pasos que tenemos que dar. Quiero referirme a algunos puntos específicos que el primer ministro ha tocado en su discurso. Él ha hablado de dictar normas para penalizar el financiamiento ilegal y para regular el tema del financiamiento de campañas políticas. El problema, señor presidente, es que el 80% del costo de una campaña, y cada vez es más alto, es lo que gasta no solamente los partidos políticos, sino también el Estado, en propaganda, publicidad electoral en radio y televisión de señal abierta. El APRA ha planteado regular esa publicidad, esa propaganda, y que la suma el costo del Estado. En lugar de la franja electoral actual, que nadie la ve, pasemos a un sistema más práctico de spots para canales de televisión, subvencionados por el Estado, y fuera de eso, señor primer ministro, nada. A efecto de que no exista la voracidad de querer cada vez más y más recursos, porque por más controles que pongan, señor presidente, siempre el dinero negro pasará bajo la mesa si es que no cortamos los gastos. Para esto, el APRA ha presentado el proyecto de ley 2686. Señor presidente del Consejo de Ministros, creo que sería muy importante que lo tomen en cuenta. Nos ha hablado de la potencialidad minera del Perú, de sus recursos naturales. Y aquí queremos hacer dos planteamientos objetivos. En primer lugar, es verdad que la riqueza está abajo y la pobreza está arriba. Y el canon, como bien establecido, va a los gobiernos regionales